Quiero invitarles a que pueda abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1. Vamos a tomar el versículo 4 para usarlo de base, por supuesto, al mensaje de este día. Juan, capítulo 1, versículo 4. Hablaremos, por supuesto, de otros versículos más, pero de ahí iniciaremos la temática del día de hoy. Hoy estaremos hablando acerca de la vida eterna, el hombre celestial. Pareciera que son dos enfoques, pero en realidad viene a ser lo mismo y que lo iremos viendo y descifrando a través de esta temática en el día de hoy. Juan capítulo 1, versículo 4, leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en Él, esto es en Jesús, por supuesto, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia, Señor, dando gracias por su amor, su misericordia, por su bondad, porque nos permite en esta mañana poder tener su palabra. A través de estos medios de comunicación, Señor, podemos llegar a tantos hermanos y hermanas, tantas familias. Solo pedimos en esta hora, Señor, que su Espíritu Santo pueda tocar el corazón y vida de cada uno de ellos y que a través de la palabra, Señor, puedan ellos recibir, recepcionar, entender y comprender, Señor, lo que tú puedes hacer en ellos y también lo que ellos deben hacer como hijos tuyos. Señor, en esta hora te pedimos de tu gracia, te pedimos de tu poder, te pedimos de tu unción. Revélate, Señor, a nuestra vida y háblanos. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que en esta mañana podamos, Señor, entender y comprender tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para tu gloria. Amén y amén, Señor. Aleluya. Bien, vamos a hablar entonces acerca de la vida eterna y el hombre celestial. El versículo que acabamos de leer habla y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En muchos pasajes de la Biblia habla acerca de Jesús y que Él es la vida. Incluso el mismo Señor Jesucristo en palabras textuales, Él habla acerca de la vida. Y Él dijo, yo soy la vida. En Juan capítulo 5, versículo 26, podemos encontrar lo que Juan escribe y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, esto es a Jesús, el tener vida en sí mismo. Estas palabras, hermano querido, revelan que el Padre ha dado a Jesús ambas cosas. Primero, tener vida en sí mismo y al mismo tiempo la habilidad de dar esa vida a quien Él desee. Esto es muy importante entenderlo. O sea, por una parte, Jesús es vida y Él puede dar esa vida, pero también ha dado facultad para que tenga vida en sí mismo. Estas declaraciones entonces nos llevan inmediatamente al pasado eterno, a mirar en todo el propósito de Dios y en todo lo que la Biblia nos muestra. Aquí estas declaraciones se relacionan con la redención, pero el asunto de dar vida no comienza aquí. Analicemos un poco. En una forma figurativa, antes que hubiera alguna caída, o sea, antes que Adán cayera, antes que Adán pecara, el pensamiento de Dios era vida eterna. Dios creó al hombre para que viviera eternamente. Ese era el plan y era el propósito de Dios, para que el hombre tuviera vida eterna. La caída, lamentablemente, cortó al hombre de tener esa vida eterna. Incluso lo vemos en la forma reflejada del árbol de la vida. Fue
cortado por esta razón. O sea, no es que el árbol haya sido cortado, sino el hombre le fue cortada esa oportunidad o esa bendición de tener vida eterna. Recordemos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 22. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué desde ese momento de la caída el hombre ya no podía tener vida eterna? ¿Por qué? La vida eterna, hermano querido, estaba en el principio. O sea, el propósito de Dios era que el hombre tuviera vida eterna. En ese pensamiento era lo que Dios, o ese era el pensamiento de Dios, pero esta vida era para un cierto tipo de hombre, y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender. Era para un cierto tipo de hombre. En la caída, Adán cesó de ser ese tipo de hombre en el cual la vida pudiera morar, la vida pudiera llegar a funcionar. Él llegó a ser un tipo completamente diferente en la caída. Dios lo había creado para que fuera perfecto, para que viviera eternamente, pero con la caída el hombre transgredió, el hombre pecó, y eso le lleva a cambiar totalmente y ya no es el mismo ser creado por Dios. Miremos esto, no fue simplemente un error que Adán cometió, o que tomó un camino equivocado, o que tuviera que recibir perdón por lo que había hecho. El problema fue que Adán, al pecar, vino a ser un género completamente diferente. Dios lo sacó del huerto, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, que es el símbolo. El huerto pasa a ser el símbolo de la presencia de Dios. Recordemos que allí Dios venía y hablaba con Adán cara a cara, como quien habla con su compañero. ¿Y qué hace Dios? Lo expulsa del huerto, lo echa del huerto, lo saca del huerto y pone una espada encendida y un querubín en la entrada que decía de alguna manera, no es que lo hablara, sino que lo estaba expresando por el hecho de que impedía el paso a este hombre. O sea, tu género nunca puede volver a mi presencia. Es lo que podemos entender en este sentido. Entonces, siguiendo con la historia, el hombre en la caída se convierte en una criatura diferente y la vida eterna entonces no podía permanecer en él. Era imposible que permaneciera en él. Sin embargo, la vida eterna después de la caída fue mantenida en el Hijo. Cuando hablamos del Hijo, hablamos de Jesús. Por eso la escritura que leíamos, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la vida eterna fue entonces mantenida en el Hijo, hablando de Cristo. Cuando nosotros miramos al final de Apocalipsis, que también estamos estudiando los temas que estamos dando, el árbol de la vida es visto otra vez en escena. Cristo en sí es el árbol de vida. Cristo es el depósito de la vida. Cristo viene en estos últimos días en forma de hombre como el postrer Adán. Él vino a esta tierra para salvar lo que se había perdido. Algunas citas podemos tomar por allí, pero ya lo aclararemos más. Y viene como el postrer Adán, como el género de hombre en quien esa vida puede estar. Ya en Adán esa vida no podía estar, hablando de la vida eterna. Sin embargo, en Cristo Jesús sí podía estar. Por eso dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, esta es una verdad que debe gobernar nuestra prédica, que debe enfocar nuestra vida cristiana. Si no, y podríamos decir, si no entendemos esta verdad, si no comprendemos esta verdad, llenaremos la iglesia con cizaña. ¿Por qué lo digo así? Porque aquellos que no son renacidos, les vamos a permitir agregar a Jesús a lo que sean o a lo que sea que ellos son. Este es uno de los problemas que tiene la iglesia cristiana hoy en todo el mundo. El problema es que no hemos entendido
que la raza caída no puede tener vida eterna y lo que necesita es la regeneración, es la transformación, es la nueva vida o el nuevo nacimiento. Recordemos la conversación de Jesús y Nicodemo cuando le dice: te es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros hoy les decimos a las gentes que vienen a nuestra iglesia: te es necesario nacer de nuevo? No, vienen porque tienen amigos, porque tienen familiares, porque les gusta asistir, porque les gusta la música, porque les gusta el lugar, porque se sienten bien, porque los cobijan, en fin. La gente hoy día viene y agrega a Jesús a su forma de vida o a lo que ellos son. Jesús no debe ser agregado, porque la Biblia dice: si alguno, o textual, si algún hombre está en Cristo, nueva criatura es. Aquí el asunto es estar en Cristo. Y esto es uno de los problemas que la iglesia hoy día tiene. Cristo fue el primogénito de una nueva raza cuando Él nació de la Virgen. Pero Él dijo de sí mismo que era el primogénito de muchos hermanos. Por lo tanto, es lo que debemos entender. Todos aquellos que sean como Cristo tendrán vida eterna. Es a través de la unión con Cristo, por la redención que Él hace en nuestra vida, que la vida que está en Jesús, que es vida eterna, es depositada también en el creyente. Y esta vida no viene aparte de Cristo, sino que a través de Cristo viene al creyente. Entonces no se puede tener vida aparte de Cristo. No puede tener vida usted sin Cristo. Pues esta vida, dice el apóstol Pablo, está en el Hijo. Entonces, solo si tenemos al Hijo, tenemos la vida. Aquí dejamos fuera inmediatamente todo lo que pueda ser religión. Usted piensa de que porque asiste a una congregación o es religioso o tiene ciertos dogmas o hace ciertas cosas, ya usted tiene vida eterna. Inmediatamente queda invalidado todo aquello. ¿Por qué? Porque aquí lo que de nosotros debemos entender es que si tenemos al Hijo, tenemos la vida. Lo que la Biblia dice refiriéndose a Él es que Él es la piedra del ángulo. Así lo expresa la Escritura, pero también es la piedra de tropiezo. O sea, viene a ser la piedra del ángulo para aquellos que entregan su vida al Señor, pero viene a ser la piedra de tropiezo para aquellos que no quieren rendirse al Señor. Hoy en día, usted puede orar en público. Y claro, está muy bien que oremos. Pero usted no puede usar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el problema. Hay todo tipo de religión: musulmanes, budistas, islamistas, hinduistas, y podemos hablar de muchas otras religiones. Estas son solo religiones que no tienen vida. ¿Por qué? Porque esta vida, hermano querido, después de la caída, fue mantenida en el Hijo. O sea, en Jesús. Y tú no puedes tener esta vida fuera del Hijo. Y esto es la causa del odio hacia Cristo, porque Cristo es la vida. Entonces tú puedes orar a Dios, pero mencionas el nombre de Jesús, inmediatamente tienes problemas con los políticos, con la gente, con la sociedad, tal como en el tiempo de la iglesia primitiva cuando iniciaron. Recuerda por qué. ¿A qué les prohibieron a los discípulos? Que no predicaran más en el nombre de Jesús. Jesús siempre ha sido el problema. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie, y ese nadie es absoluto. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tú no puedes llegar a Dios sin ese nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La redención entonces está relacionada al propósito eterno. La palabra redención implica traer de regreso,
que sería el significado, traer de regreso. ¿Qué cosa? ¿A dónde debemos ser traídos de regreso? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿A qué lugar debemos ser traídos de regreso? Algo en el tiempo se ha perdido, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando miramos la Escritura, miramos la palabra de Dios, observamos eso. Algo en el tiempo se ha perdido su posición original. Y ese algo que se ha perdido debe ser restaurado, encontrado, hallado, cual sea el punto que usted utilice, pero eso es lo que debemos entender. Lo que estamos diciendo entonces es que antes de la caída, antes de la creación, estaba este propósito eterno, y ese propósito, hermano querido, era la intención de Dios de proyectarse a sí mismo universalmente en el hombre a través de su Hijo. Esa era la intención de Dios. Entonces, a través del Hijo, que es Jesús, Dios creó todas las cosas. La Biblia dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí es donde comenzamos nosotros a entender que realmente Jesús es lo principal, lo esencial, lo único. Y Dios entonces fue expresado a través de todas las cosas creadas en términos del Hijo. Esa es la razón por la cual Dios dijo que todo lo que hizo era bueno. ¿Por qué? Porque lo hizo para su Hijo. ¿Sabe? Cuando usted lee el Nuevo Testamento y trata de buscar a Dios hablando, tratando de encontrar alguna frase de Dios que diga que hay algo bueno, no va a encontrar nada, a excepción de lo que dice de su Hijo. Lo único que Él dijo que fue bueno en el Nuevo Testamento fue su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios creó todo por su Hijo. Entonces todo el principio se relacionaba y se proyectaba al Hijo. Y Dios dijo que todas las cosas eran buenas en el Hijo. Ahora, en relación a eso, de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo 5, habiéndonos, dice Pablo, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Una lectura cuidadosa de la palabra de Dios mostrará de alguna manera a Adán en la condición de niño en vez de hijo. Recordemos algo, analicemos por un momento. Adán fue creado, formado, un ser viviente. Adán no nació como un niño. Adán no tuvo adolescencia. Adán fue creado un hombre, hecho y derecho, dice alguien por allí. Por lo tanto, él no tuvo infancia, no tuvo tampoco la preadolescencia o la adolescencia, no tuvo nada de eso. Por lo tanto, debemos entender que Adán debía madurar. Lo estoy tratando de graficar para que entendamos algo. Entonces, de acuerdo a la palabra del Señor, Adán en la condición de niño fue creado en vez de hijo. O sea, lo explico. Esto es un niño bajo prueba y libertad vigilada. Por eso Dios lo pone en el huerto. ¿Para qué? Para vigilarlo. Dice que cada día venía al huerto para hablar con él. Y de esa manera entonces tenía una vigilancia. ¿Por qué? Porque estaba puesto a prueba. Y Adán fracasó bajo la prueba y nunca llegó a la madurez. Falló. Entendamos esto. Dios nunca planeó que Adán pecara. Dios nunca planeó que eso sucediera. Aquí entendamos algo. Dios nunca planeó la caída de Adán. Adán estaba siendo puesto a prueba allí en el huerto para que él pudiera madurar y entender el propósito de Dios.
Ahora, si tú crees que Dios planificó la caída de Adán, entonces estás haciendo a Dios responsable por el pecado. Pero Dios nunca planeó eso. Por lo tanto, Dios nunca planeará tu caída o mi caída, porque Dios no es culpable del pecado. Dice la Escritura que el hombre es tentado por su propia concupiscencia. Entonces, miremos algo. En esta caída, Adán se descalificó a sí mismo. Se descalificó de estar en el lugar que Dios había planeado para él. Estamos de alguna manera familiarizados con la enseñanza del Nuevo Testamento, por supuesto, sobre hijos y niños, cuando también Pablo enseña acerca de eso. Algunos son niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. En fin, Adán estaba en la infancia del pensamiento de Dios. O sea, Adán no entendía con totalidad lo que Dios quería. Adán no comprendía totalmente lo que Dios quería hacer. Y entonces, de la intención de Dios, Adán no lo comprendía. Debemos saber, a través de él, el universo debía ser llenado con el conocimiento de Dios. Por eso Dios quería que llenara la tierra, no tan solo que él pudiera tener hijos y criarlos y llenar la tierra, sino que el conocimiento de Dios llenara la tierra. Si Adán no hubiera caído, entonces el propósito eterno aún hubiera podido ser realizado, porque está establecido eternamente en el Hijo. Ahora, como Dios tenía este plan, entonces el hombre estaba incluido en este plan. Adán estaba incluido. Él fracasó, Adán fracasó, y con él toda la raza humana fracasó. Y por tanto, como Adán falló, de acuerdo a lo que la Biblia dice, todos murieron. Esta es la tristeza tremenda. Con la caída, y sigo tratando de explicarle, con la caída, un plan de redención debía ser establecido para poner al hombre de vuelta a la línea recta del propósito de Dios. Aquí volvemos entonces a retomar lo que decíamos anteriormente de lo que se había perdido. Algo se había perdido, y esto hay que encontrarlo, hay que hallarlo o restituirlo. Entonces, como podemos ver, a través de los siglos, el plan de Dios siempre ha sido una línea recta. Dios nunca se ha desviado de su plan, sigue teniendo el mismo plan. La caída nunca estuvo en el plan de Dios, pero la redención fue establecida para hacer un puente entre esa brecha creada por la caída. O sea, lo que Dios está haciendo a través de Cristo Jesús para la redención del ser humano es restituir lo que siempre ha sido el propósito de Dios, para que por la redención el hombre pudiera regresar a la vía, a la conformidad de lo que realmente Dios quería en Cristo Jesús. Entonces Adán, y lo vemos así, el primer Adán fracasó en la prueba. Por lo tanto, se descalificó a sí mismo de este propósito. Falló y salió de este propósito. El Hijo de Dios como Redentor es solo una de las expresiones del Hijo. Y aunque podemos decirlo, era tan lleno de gloria y es tan central en el tema de los redimidos, por supuesto, Él había venido a ser una dolorosa necesidad indispensable para la salvación del hombre. O sea, en el tiempo tenía que suceder para que cada uno de nosotros tuviéramos la posibilidad de ser salvos. La redención habla del quebranto divino, del sufrimiento de Dios. No es fácil. Cuando leemos Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, algo se había perdido y debía ser redimido. Hemos oído acerca de esa parábola, ¿no?, del tesoro perdido. Usted recuerda algo de eso, ¿no? Y alguien se pregunta, ¿y qué es esto? ¿Cómo entiendo esta parábola del tesoro perdido? Jesús habló acerca de esto. Nosotros siempre vamos y vemos de alguna manera a Cristo como el salvavidas, como en términos de redención hablando, ¿no? Es nuestro salvavidas. Ahora, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando vemos esta historia o esta parábola del tesoro perdido, debemos entender algo, y debiéramos nosotros actualmente en nuestras prédicas sobre este versículo, debiéramos entender mucho más. Hablamos de ovejas perdidas, hablamos de individuos perdidos, aunque esto es verdad, por supuesto, tenemos, hermano querido, que ser mucho más comprensivos para interpretar esta escritura. Tenemos que ir más allá de lo que aparentemente está hablando, o sea, de ovejas perdidas, individuos perdidos, mucho más allá. Dios había perdido algo y el Hijo del Hombre tenía que recuperarlo. Y cuando hablamos del Hijo del Hombre, hablamos de Jesús. ¿Qué había perdido Dios? Mira esto por un momento. Mateo capítulo 13, versículo 44. Mira lo que dice. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué es este tesoro? ¿Qué es el campo? Bueno, yo te puedo decir que el campo es el mundo y el tesoro es la iglesia. Aquí es donde comenzamos a entender un poco más. A pesar de que la iglesia literalmente nació en el día de Pentecostés hace 2000 años, poco más, siempre estuvo en el preconocimiento de Dios. Siempre estuvo allí. Alguien dijo por allí, y creo que tiene razón en cierta manera, un predicador lo anunció de esa manera. Dijo, sencillamente la iglesia se demoró en nacer por la caída de Adán. ¡Wow! No hay mayor explicación, dice alguien por allí. Ahora muchos discreparán, dirán otra cosa, en fin, pero estoy tratando de darte a entender esto. Siempre estuvo en el preconocimiento de Dios una iglesia. Y este propósito de Dios se perdió en la caída, porque esa iglesia incluye a aquellos que son hijos de Dios. ¿Quiénes forman la iglesia? Los hijos de Dios. ¿Quién era Adán en su creación antes de la caída? Hijo de Dios. O sea, entendamos algo, por favor. Jesús pagó los máximos derechos para que la creación completa, hermano querido, para poder tener la iglesia que estaba en el propósito de Dios. Entendamos algo, que Cristo adquirió los derechos universales de redención. ¿Para qué? Para recuperar ese tesoro que es la iglesia. La pregunta es, ¿por quién vendrá Jesús? Por su iglesia. ¿Te estás respondiendo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que tiene a los hijos de Dios. Cuando esto realmente nos toque, cuando esto realmente lo logremos entender, va a quitar todo humanismo de nuestro pensamiento. Va a eliminar todo tipo de pensamiento humano para llevarlo a más claridad. No testificamos solo para salvar a este pobre pecador perdido que merece, por supuesto, ir al infierno, pues él pecó. Pero no testificamos ni predicamos solamente para salvar a ese pobre pecador. ¿Sabes? Cristo lo compró. Dios le dice a él en el Salmo capítulo 2, versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pedir.
significa que tenía que morir, tenía que pagar el precio para ello. Él pagó los máximos derechos para todo ello. Ese tesoro que es la iglesia estaba perdido. Y lo tenía que recuperar. Lo tenía que recuperar. Recordemos un poco y hagamos un poco memoria, ¿no? El tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Dónde se congregaban? El templo. ¿Acaso no habían templos antes de la iglesia primitiva? Claro que lo habían. El templo de Salomón, el tabernáculo, el templo de Jerusalén, en fin, todo estaba allí. Porque siempre Dios quiso formar a la iglesia, pero lamentablemente por la caída no se podía, hasta que Cristo vino para restituir lo que se había perdido. Ahora tú te preguntas, ¿qué es la iglesia? Yo puedo decírtelo. La iglesia es ese nuevo hombre, o sea, la plenitud, la medida de la estatura de Cristo. La iglesia es la expresión de Cristo en la forma corporal, la herencia de Dios en los santos. La iglesia quizás no es lo único, pero es lo central en la redención. La iglesia, hermano querido, es tan preciosa para Cristo que lo hizo a Él pagar el precio de todo el universo para poder tenerla. Esto es increíble. Pablo dijo que Cristo amó a la iglesia. ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Amó tanto a la iglesia que se dio a sí mismo por ella. Y aquí vemos el amor de Cristo por su iglesia. El concepto nuestro era, no, es que Jesús murió por todo el mundo. Sí, lo entendemos en el general, en el concepto general, lo entendemos. Cristo murió para que todos tuvieran la posibilidad de salvación. Al arrepentimiento tienen que venir y de esa manera entonces son salvos. ¿Pero para qué? Para ser parte de su iglesia. La iglesia es el punto central de la redención, porque la iglesia es aquello que vendrá a ser la imagen perfecta de Cristo. Este cuerpo con muchos miembros, del cual tú y yo somos parte, está llegando a la perfecta imagen de Cristo y llenará todas las cosas, porque ese es el propósito y el plan de Dios. Llegará un día cuando este universo será lleno de Cristo. Todo el resto estará en el infierno, todo el resto será secundario. No existirá nada más que solamente aquellos que están llenos de Cristo. Entendamos esto. Habrá un reflejo de Cristo a través de la iglesia. Su luz caerá sobre todo el resto. Entonces, al edificar la iglesia, tenemos que entender los mandamientos de Dios y debemos comprender lo que debemos hacer. La escritura dice, mirad que lo hagáis conforme al diseño. Dios estableció qué debía hacer la iglesia y cómo debía hacer la iglesia, por lo tanto nosotros debemos hacerlo de acuerdo al diseño. ¿Por qué? Porque estamos representando a Cristo. Esta iglesia es Cristo. Entonces, déjame decirte, cuando empezamos a permitir que nuestra carne no regenerada, que nuestros agregados y nuestros programas tomen nuestra preeminencia aquí, entonces estamos maldiciendo aquello que Dios quería bendecir. ¿Cómo podríamos decirlo? Estamos entonces trayendo oprobio o vergüenza a lo que Dios quería que hiciéramos. Cuando nosotros permitimos, y lo mostraremos muy claro, por supuesto, que la carne en cualquier forma que pueda operar, actuar en la iglesia, ya sea en un ujier, en un
pasillero, en un portero, en un cantante, en un profesor de escuela bíblica, en un anciano, en un diácono, en un predicador. Estamos dándole al diablo derecho sobre aquello que Cristo compró con su propia sangre, y el diablo tomará esto como una adoración hacia él, porque la carne estará operando. La voluntad de Dios es un lugar de adoración, un lugar de gloria, sin rival en este universo. Esto es lo que Dios busca, y Él lo halló en Jesucristo. Por eso Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él lo está haciendo bien, Él lo está haciendo perfecto, Él lo está haciendo de acuerdo al propósito, Él lo está haciendo de acuerdo al plan, Él lo está haciendo de acuerdo a mi voluntad. O sea, Él lo dijo así. Entonces Jesús vino y recuperó esto en sí mismo, y luego se presentó a sí mismo al Padre con todos los derechos de este universo que pertenecen a Dios en sí mismo. Y ahora, hermano querido, Él produce esto en el carácter de la iglesia a través del creyente. O sea, por eso Jesús dijo a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Recordemos el versículo que usamos como base en Juan capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Todo el resto de este universo tomará su carácter de lo que Él es en la iglesia. A ver si puedo explicar. La iglesia estará en el centro. Apocalipsis 21:24 dice: y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella. ¿De quién? De ella, de la iglesia. Y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella. Recuerde usted cuando dice el Señor Jesús, o usaba esa frase, ¿no? El reino de los cielos es semejante a. Ahora, lo que esto significa es que todo el sistema celestial está enfocado sobre la iglesia. La historia no tiene ningún significado fuera de la iglesia. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Porque la iglesia es el hombre celestial en Cristo. El Señor Jesús en persona, como hombre celestial, encuentra a todo el universo interesado en Él, y todo el resto toma su reflejo de la iglesia. Trataré de explicarle más. Anteriormente hemos hecho la declaración que cuando la iglesia no está bien, nada puede estar bien fuera de ella. Si la iglesia, que es la luz, no está bien, entonces nada fuera de ella está bien. Cuando tú ves la maldad del mundo hoy día, solo es un reflejo de la maldad que está en la iglesia. Esto es muy fuerte, ¿no? Pero esta es la realidad. Cuando tú ves la maldad del mundo hoy día, solo es un reflejo de la maldad que está en la iglesia. Todo el universo está interesado en este Cristo y en la iglesia, en su nacimiento. Los cielos y el infierno, ambos están activos hoy día. Los ángeles cantaban, y ¿qué es lo que hacía Herodes? Asesinaba a los niños. Recordemos que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el sol se ocultó, la tierra tembló, las tinieblas cubrieron la tierra. Fue un caos. ¿Por qué? Porque la vida ya no existía, porque la luz se había extinguido. Por esa causa el reino de los cielos está interesado en este tesoro en el campo, porque si la luz, que es la iglesia, se extingue, este mundo se perderá. En esta luz, y lo puedo decir así, y es imperativo que podamos entender esto, podemos ver la redención como algo mucho más allá
que simplemente ser salvos e ir al cielo. El principio vital en la redención tiene que ser implantado. O sea, la redención no es algo objetivo, es algo hecho para nosotros. La redención abarca un principio vital que debe ser implantado en el creyente. Este principio vital es vida eterna. Tenemos que predicarla, tenemos que proclamarla. O sea, no debemos permitir entrar a la iglesia aquello que no ha nacido de nuevo. No te estoy diciendo que cierres la puerta a la gente que viene a la iglesia. Te estoy diciendo que no debemos permitir entrar a la iglesia aquello que no ha nacido de nuevo. O sea, la iglesia se va a llenar de cizaña simplemente porque hemos permitido a los hombres agregar a Jesús a lo que ellos eran. Por eso ves hoy día tú operar la carne dentro de la iglesia, y es lamentable cómo hoy la iglesia se ha desvirtuado, cómo hoy la iglesia se ha trastocado, y lamentablemente solo vemos la carne operando en ella. La redención en sí misma y ese principio de vida eterna, hermano querido, es expresado en el traer de regreso al lugar donde Dios puede hacer que nosotros, o de nosotros, lo que Él encontró imposible hacer con el primer Adán: darle vida eterna. Recuerda que Adán cayó, falló, pecó, y Dios lo echó del huerto antes que tomara del árbol de la vida. Este es el punto. Tenemos un tremendo mensaje que entregar. Tenemos una verdad que debemos mostrar. Entonces, en este sentido, debemos entender: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No hay excusa en esto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y lo puedo mencionar 1500 veces. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las excusas hoy día son increíbles. La gente dice: es que aún Dios no ha hecho la obra en mí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si un hombre nace de Dios, él tiene este testimonio dentro de sí mismo. Él no necesita algún obrero en el altar o algún predicador tratando de convencerlo de que él es salvo. No puede ser que un creyente que ha nacido de nuevo y que es una nueva criatura esté pensando que aún no es salvo. Es imposible. Si él es nacido de Dios, él sabrá que él es nacido del Espíritu de Dios. Entonces, cuando venimos a la redención, todos, hermano querido, no sé, por los siglos en el mundo, todos esos siglos hacia atrás son borrados en lo que a tiempo se refiere. Toda la maldad, todo el pecado, toda la corrupción es borrada, eliminada. El problema es que no viene a nuestra mente esto, porque este pensamiento no existe en muchos cristianos. Todos los siglos son borrados en lo que a tiempo se refiere, y nos encontramos nosotros creados como seres eternos, unidos, hermano querido, con el Dios sin tiempo. Dios es eterno. Entonces entendamos esto. Discúlpeme que le enseñe esto, pero creo que tiene que aprenderlo. Yo no voy a ser espiritual en la eternidad. Cuando yo nací de Dios, yo vine a hacer eso, vine a ser espiritual. Yo nací de arriba, de acuerdo a lo que la Biblia me enseña, y yo soy ahora, exactamente ahora, un ser celestial, un ser espiritual. No voy a ser en el futuro. Yo no soy lo que fui en el pasado, ni soy lo que yo seré. No, soy un ser espiritual. Yo soy un ser del Espíritu, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, no es que esté en camino a ser un ser espiritual.
Sí estoy en camino a ser conformado a la imagen de Jesucristo, que es diferente, pero ya soy un ser espiritual. Recuerda lo que le dice Nicodemo Jesús: te es necesario nacer de agua y de espíritu. La redención es progresiva en el creyente por el principio de vida, por supuesto. En Cristo la redención es perfecta. En Cristo no es progresiva, es perfecta. Cuando el principio vital de redención o de vida eterna es introducido por la fe en nosotros, hermano querido, aquello que es perfeccionado en Cristo como la redención, luego viene a ser progresiva en nosotros como el principio de vida. Como vemos entonces, Cristo es la santificación, Cristo es vida. Él no simplemente tiene vida, Él es vida eterna. Y cuando Él entra en mí, escúchame bien, entonces la vida eterna también entra en mí como un aspecto progresivo. Y esto es el ser conformado a Él. Esta es la vida eterna, desplazando a la vida vieja, eliminando absolutamente a ese viejo hombre. Cuando empezamos a entender el gozo de la redención, de la vida, entonces eso aumenta en nosotros. Esto es hecho verdad en el espíritu, en la mente, en el cuerpo. Vamos a ser hechos como ese cuerpo glorioso. Esto será realizado por el trabajo progresivo de la vida eterna en nosotros, que hemos nacido de Dios, que hemos sido salvos. Hay una doble ley en esta vida, es decir, esta vida de redención opera en nosotros en dos maneras. Primeramente, esta vida opera para quitar nuestra vida natural como fundamento de nuestra relación con Dios. Muchos hacen de su propia vida natural, de su energía, de sus recursos, de su entusiasmo y de todas estas cosas, la base de su relación con el Señor. O sea, depende cómo me sienta, depende cómo esté, depende de mi ánimo, depende de mi entusiasmo, depende de mis fuerzas, depende de mis ganas. Y eso no puede ser. Tanto en la vida como en el servicio, esto es una señal de inmadurez. Tú sirves a Dios porque fuiste salvo, porque fuiste regenerado, porque eres un hijo de Dios, porque eres un ser espiritual. A lo largo de toda esta vida tenemos que aprender lo que es de nosotros y lo que es de Dios. Podemos ver que a medida que crecemos, a medida que nos ejercitamos en estos sentidos espirituales por la fe, entonces nosotros obtenemos una mayor comprensión de lo que es de Dios y de lo que no es de Él. En Hebreos capítulo 5 versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, como podemos ver, no se necesita discernimiento espiritual para discernir que el adulterio está mal, o que la borrachera está mal, que maldecir está mal, que mentir está mal. No estamos hablando de esto, hermano querido, sino de ser capaces de discernir el bien y el mal. Esto es discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esa es la primera ley que aprendemos a vivir por esta vida. Quiero cerrar y solamente tocar los últimos puntos. La segunda ley de esta vida es que después de quitar la vieja vida, empezamos aún en el sentido físico a vivir de acuerdo a la nueva. Esta vida nos está redimiendo en todo. Somos salvos y estamos siendo salvos.
La redención completa será manifestada cuando Cristo aparezca y al verle seremos como Él. Esta ley de vida entonces y de poder es progresiva, poco a poco, a medida que el Espíritu Santo trata con nosotros. Cada aspecto de ello, cada toque y cada visitación trae esta ley de poder, y con el poder viene la posibilidad de avanzar, de crecer, de madurar. Y esto es verdad a lo largo de todo el camino, desde el momento que la convicción de pecado nace hasta que despertemos a su semejanza. Cuando Él viene por primera vez, Él viene con convicción. Esto es para convencernos que somos pecadores, no para condenarnos, no para maldecirnos, pero sí para convencernos que estamos perdidos sin esperanza. No importa cuán buenos pensemos que somos, estamos perdidos, estamos condenados. Él trae entonces la sangre, y con esa convicción Él trae el poder para arrepentirse. La Biblia dice que ningún hombre puede venir al Hijo a menos que el Padre lo traiga. O sea, de otra forma, Él no puede venir. Nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo atrae. Entonces, cuando viene la convicción, viene este poder para arrepentirse. Tú no estás obligado a arrepentirte. Tú puedes seguir perdido. Tú puedes seguir sin esperanza. Pero si tú te arrepientes, con el arrepentimiento viene el poder para creer. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, cuando tú te arrepientes, Dios te da ese don de creer. No es un asunto de fe. Este no es tu problema. Si tú verdaderamente te arrepientes, entonces el poder de creer vendrá sobre tu vida. La gracia de la fe vendrá. Y cuando tú te has arrepentido, si ejercitas el poder para creer que viene, entonces vendrá el poder explosivo de una nueva creación. Esta es la progresividad de esta vida. Con la nueva creación viene la posibilidad de ser llenos del Espíritu Santo. Como Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces llegamos a ser guiados por el Espíritu, y el poder solo está en nuestra habilidad de ser guiados por Él. A medida que somos guiados por Él, hablando del Espíritu, el camino siempre es hacia la imagen de Jesucristo. Recuerda las palabras: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Tengo mucho que decir de este versículo. Es extraordinario. David dijo en el Antiguo Testamento: no estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Pablo dijo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Contemplar. En ese verbo está el énfasis. Por lo tanto, es imperativo que veamos a esta persona que es Cristo. Y a medida que le contemplemos verdaderamente en el Espíritu, porque somos seres espirituales, entonces seremos cambiados a esta imagen de fe. Y iremos de fe en fe y de gloria en gloria. Ya no soy yo luchando para ser como Él. Esta progresividad de vida me transforma a esa imagen.
porque su vida está en mí. Y esa vida me lleva a ser como Él. Vuelvo a repetir las palabras. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Él, en Jesús, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Damos gracias por esta palabra. Damos gracias, Señor, por lo que hoy nos has enseñado. Te pedimos, Señor, que cada uno de tus hijos y de tus hijas que ha oído esta palabra pueda entender, comprender. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda revelarse a sus vidas. Y que en esta hora, Señor, tu palabra pueda cambiarles. Gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros hoy, gracias por bendecirnos, gracias por hablarnos, por ministrarnos. En el nombre de Jesús te agradecemos hoy esta misericordia. Mi Dios amado, te pedimos en esta hora que tu presencia siga fluyendo sobre cada vida y corazón, que tu bendición fluya. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Adorar.